Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, en este nuevo episodio de Solo para tus oídos. En esta ocasión vamos a platicar largo y tendido sobre el comportamiento y la forma en que se presentan algunos fantasmas. Este programa va a estar muy bueno, va a estar muy entretenido y quizá podamos despejar muchas dudas que tengas sobre este tema de los fantasmas. Así que aquí comenzamos. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien amigos, el tema de hoy, fantasmas. El comportamiento de algunos fantasmas y sobre todo cómo se manifiestan. Fantasma, fantasía, como dicen algunas personas, que eso significa la palabra fantasma. En realidad no estamos hablando de algo fantasioso, de algo que las personas se imaginen. En algunos casos, en el peor de los casos, algunos detractores de este tema, de este fenómeno, opinan que los que ven fantasmas es gente supersticiosa, gente ignorante, gente que le gusta llamar la atención de diferentes maneras. Respetable la opinión, obviamente, de los detractores, de los escépticos, pero esto está muy alejado de la realidad de los fantasmas. ¿Y a qué le puedo llamar yo la realidad de los fantasmas? Pues una realidad es que muchas personas han tenido experiencias sobrenaturales, han tenido experiencias con fantasmas, y son personas que no han buscado llamar la atención de otras personas o convertirse en famosos, tener 5 minutos de fama. Muchas personas que han tenido experiencias con fantasmas han buscado la manera de permanecer en el anonimato, de que nadie los relacione, que nadie los ubique, porque evidentemente algunas personas son profesionistas, son médicos, abogados, sacerdotes, etcétera, etcétera, y ante el prejuicio de que la persona que ve fantasmas es una persona ignorante, pues evidentemente busca la manera de permanecer oculto, de que nadie sepa su nombre o a qué se dedica. Pero esta gente cuando habla, cuando dice yo he visto fantasmas o yo he tenido experiencias con fantasmas, lo hace para en cierta forma sacar esa frustración que puede provocar el hecho de ver un fantasma y de que nadie te crea. Esa frustración de que te señalen como un mentiroso, como una persona supersticiosa. Y esto no tiene nada que ver con la superstición. Ver un fantasma no es que una persona que sea supersticiosa la va a ver. Evidentemente hay gente que tiene una imaginación muy grande o que efectivamente busca de cierta manera llamar la atención de la gente, de tener la atención que no pueden obtener de otra manera hablando de fantasmas. Es decir, no se descarta, yo no descarto que efectivamente haya personas que busquen llamar la atención de los demás diciendo que vieron un fantasma, porque entonces reciben toda la atención que de otra manera no pueden conseguir, que quizá en otra parte no puedan tener. Evidentemente una persona que diga yo he visto un fantasma va a tener la atención de esa persona que está interesado o interesada en estos temas. No descarto que evidentemente existan personas que busquen solamente eso, llamar la atención, tener esos 5 minutos de fama. Pero la mayoría de las personas que yo he conocido, familiares, amigos muy cercanos, que han tenido experiencias con fantasmas, me han pedido obviamente que no divulgue su nombre, que no diga a qué se dedican. Simplemente ellos me confiesan que han visto fantasmas y lo hacen de cierta manera, digo, para sacar la frustración, pero también para obviamente tener alguna explicación de lo que vieron. Muchas personas que han visto fantasmas desean saber qué hay detrás de todo esto. Desean saber si otras personas en el mundo han tenido experiencias de este tipo. Y cuando se enteran que otras personas efectivamente han tenido experiencias con fantasmas, sienten un consuelo, se sienten aliviados quizá
por el hecho de saber que no son los únicos, o en el peor de los casos, que no se están volviendo locos, que no se están volviendo locas, que efectivamente muchas personas más han tenido experiencias con fantasmas en todo el mundo y en diferentes épocas de la humanidad. Ahora bien, no todos los fantasmas actúan igual y no todos los fantasmas se manifiestan de la misma manera. Creo yo que primero vamos a hablar de la apariencia de algunos fantasmas. Evidentemente en caricaturas, en esas caricaturas de los años 70, de los años 60, cuando se habla de un fantasma o nos quieren presentar un fantasma, es esa sábana con dos orificios en la parte superior que son los ojos precisamente del fantasma. Esa es la imagen clásica del fantasma, una sábana vieja con los brazos extendidos, y de ahí la creencia de que los fantasmas, todos los fantasmas del mundo tienen esta misma apariencia, pero no es verdad. Hay muy pocos casos, efectivamente, donde no se habla de una sábana, no se habla pues de una colcha o edredón con dos orificios en la parte superior que son los ojos del fantasma. Sí hay uno que otro reporte, pero no de una sábana, sino de una silueta blanca de un cuerpo casi transparente que daba la apariencia de ser una sábana, pero no lo era. Era un cuerpo traslúcido, blanquecino, en algunos casos lograba verse como el color blanco en todo el cuerpo, un color uniforme, y que parecía una sábana, mas no era una sábana. Seguramente ustedes se preguntarán, pues, ¿desde cuándo se habla de la existencia de los fantasmas? Y esto es sumamente remoto, desde la antigüedad, desde el origen del hombre. Yo creo que va junto con pegado la existencia del hombre con el tema de lo sobrenatural, con el tema de los fantasmas. Desde los griegos ya se hablaba de la existencia de los fantasmas, de algunas situaciones sobrenaturales. En la Sagrada Biblia, en Marcos y en Lucas, se habla de situaciones sobrenaturales. Bueno, toda la Biblia son situaciones sobrenaturales, sobre todo los evangelios, donde se narran los milagros de Jesucristo. Pues obviamente todo eso es sobrenatural, es decir, que va más allá de lo normal. Pero la palabra fantasma aparece precisamente en un evangelio, en el evangelio de San Lucas, cuando los apóstoles acompañan al Señor Jesucristo a velar precisamente una noche, que se meten precisamente al mar en una lancha y que los discípulos se quedaron dormidos y de repente se despertaron cuando comenzó a soplar un viento súper fuerte, y que al momento de despertar vieron a la distancia cómo se acercaba una persona caminando sobre el agua, y entonces se espantaron y creyeron ver un fantasma. De hecho, en el evangelio aparece la palabra fantasma. Se espantaron porque creyeron ver un fantasma, y se trataba ni más ni menos que de Jesucristo. Entonces, desde la Biblia, o en la Biblia, se menciona la palabra fantasma, y en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y se les aparece a sus discípulos, ellos creían que estaban ante una visión, ante un fantasma, y entonces Jesucristo les pide de comer, les dice: tengo hambre. Es cuando le dan un pedazo de pan. Y entonces ellos de esta manera descartan que se trate de un fantasma, de un aparecido. No todos los fantasmas, y aquí ya vamos a entrar de lleno en el tema principal de este video, no todos los fantasmas se manifiestan de la misma manera. Hay algunos fantasmas que se manifiestan tal y como fueron en vida. Es decir, hay personas que conviven con el compadre, con el hermano, con el primo, con el hijo,
y no sabían en ese momento que esa persona ya había fallecido, que es el clásico de, es que yo estuve con él, estuve platicando, charlamos largo y tendido, y eso pues apenas fue hace unos días, y me voy enterando hoy que mi compadre llevaba ya 3 meses de haber fallecido. Esos son los aparecidos. Hay otros casos donde los fantasmas se manifiestan con algunas faltantes en su cuerpo, en el rostro, como si estuvieran ya echándose a perder, pues ahora sí que en el sepulcro en donde descansan, los llamados descarnados, donde ya les falta alguna parte de su piel, de su cuerpo. Estas presencias fantasmales son las que más miedo dan, porque obviamente el aspecto que tienen es terrible. Otros fantasmas se manifiestan como sombras, no se les ve el rostro, no se les ve tal y como fueron en vida, tampoco se les ve, pues obviamente con alguna faltante o algún faltante en el cuerpo, pero aprecian su silueta. Por la silueta, por la sombra que proyectan, se dan cuenta que esa persona es fulanito de tal. Dicen, es que vi su sombra y vi que era la sombra de mi primo o de mi hermano. Hay otros fantasmas que no los podemos ver, pero los podemos escuchar. Escuchamos su voz, inclusive nos hablan por nuestro propio nombre, nos dejan algún mensaje o nos piden algo, nos piden algún favor. Hay otros fantasmas que se manifiestan con el aroma. Todos tenemos un aroma corporal. Todos tenemos en el cuerpo un aroma, una esencia que se queda impregnada en nuestra ropa, en nuestra habitación. Y entonces algunos fantasmas se manifiestan de esta manera. O bien con el perfume que usaron en vida. Hay muchas historias donde dicen, oye, fíjate que fui a la casa de mi abuelita y percibí su perfume, el perfume que ella usó durante mucho tiempo. Y curiosamente en este lugar, en la casa de mi abuela, pues ya no hay ningún perfume, ya no conserva ninguna prenda de ella. Y obviamente me llegó su aroma, me llegó el aroma de su perfume, o como ella olía en vida. Esta también podría ser una manifestación sobrenatural. Hay otros fantasmas que no los vemos, no los escuchamos, no podemos olerlos, pero se manifiestan obviamente azotando las puertas, tocando a la ventana, tocando la puerta, moviéndonos alguna silla, o inclusive nos llegan a golpear, nos pueden dar alguna cachetada o algún empujón. Esos fantasmas son los más peligrosos. Y en algunas partes del mundo, sobre todo en Alemania, se les llama poltergeist. Hay otros fantasmas que se manifiestan como esferas de luz, como esferas de energía, lo cual también tienen mucha lógica, porque obviamente nosotros somos energía. Y se han dado algunos casos donde se habla precisamente de la presencia de esferas luminosas conocidas como los orbs. Desafortunadamente algunos investigadores o pseudoinvestigadores de lo paranormal han falsificado muchas fotografías de los llamados orbs, arrojando talco pues al aire para tomar fotografías, ya que con el flash se pueden captar algunas esferas diminutas que en algunas ocasiones pues no es posible medirlas o no se puede tener una idea concreta de cuánto puede medir esa esfera, y entonces quieren hacerlas ver como si fueran fantasmas. Estas clasificaciones son de cómo se manifiestan los fantasmas, es decir, quizá pueda haber más o quizá son menos, pero en lo personal considero que de esta manera se manifiestan los fantasmas. Es decir, tal y como lucieron en vida, algunos con faltantes en su piel, en su cuerpo, los descarnados, otros que son las sombras,
las esferas de luz, los llamados orbs, el fantasma que no se manifiesta de ninguna manera, solamente con su perfume, con su aroma. Vamos a llamarlo el fantasma aromático. Y pues básicamente creo yo que de esta manera se manifiestan los fantasmas. Ahora bien, no todos evidentemente se comportan de la misma manera. Hay fantasmas que interactúan con los vivos, algunos fantasmas que son muy agresivos, que golpean a las personas, inclusive las empujan con la intención de que sufran algún accidente fatal, mortal. Otros fantasmas llegan a interactuar, llegan a tener un diálogo con las personas que las han visto. Otros fantasmas no interactúan con nosotros. Parecerían pues alguna proyección, porque estos fantasmas ni siquiera se percatan de la presencia de los vivos. Es decir, se les ve haciendo lo que en vida, lo que hicieron en vida, lo que los caracterizó toda su vida. En algunos casos han visto fantasmas en las fábricas antiguas, trabajando, laborando, y ese fantasma no se percata de la presencia de los vivos, no se percata que alguien lo está viendo. Parecería una proyección, parecería una película nada más. Así que esto, queridos amigos, pues sería obviamente el comportamiento y la forma en que se manifiestan los fantasmas. Ahora bien, no se te olvide que fantasma y demonio no es lo mismo. Los fantasmas son personas como tú, como yo, que vivieron, que tuvieron una vida como la que nosotros llevamos en este momento, pero que por algún motivo, por alguna circunstancia, se quedaron penando en este mundo. No necesariamente por haber hecho algo malo, quizá por los apegos que tuvieron en vida no han logrado descansar en paz. El apego a su casa, el apego al dinero, el apego a una persona en especial, a su pareja sentimental, a sus hijos, el apego a sus padres, etcétera, etcétera. Hay otros fantasmas que evidentemente están penando en este mundo por lo que hicieron en vida. Quizá fueron perversos, quizá fueron malos, y entonces están penando en este mundo por todo lo que hicieron, por todo lo malo que hicieron en la vida, y no van a lograr descansar hasta que el Ser Supremo determine que ya cumplieron su condena, su castigo. Pero esto es difícil de saberlo. Nadie puede determinar cuándo un fantasma va a dejar de manifestarse, va a dejar de aparecer. Hay algunos fantasmas que datan de hace más de 500 años. Hay otros fantasmas que se manifiestan un cierto tiempo, un corto tiempo, y después desaparecen y nunca más se manifiestan. Y hay otros que estarán penando eternamente, dependiendo, obviamente, de lo que hicieron en vida. Por eso es muy importante, queridos amigos, tener una vida recta, llevar una vida tranquila, no hacerle mal a nadie, no dañar a nadie, ser una buena persona para que cuando nos toque partir al más allá podamos descansar en paz. Hay otro tema, hay otra polémica al respecto. ¿Cuánto tiempo una persona queda todavía varada en este mundo? Hay algunas personas que dicen que cuando una persona fallece no se va de inmediato. Y esto yo sé que es sumamente polémico, ya que nadie puede demostrar que esto es verdad o que no lo sea. Se habla que alguna persona se queda en este mundo 15 días todavía. Otros se han aventurado al decir que se tardan 3 meses para que se puedan marchar de este mundo. Que tienen que, dicen por ahí, ¿no?, regresar a los lugares que visitaron en vida. Regresar a esos sitios que los marcaron para siempre. Recoger sus pasos, como dicen algunos. Pero repito, ¿quién nos puede decir que esto es verdad o mentira? Nadie puede decirnos cómo es el más allá.
Nadie tiene la certeza de cómo es el más allá, si en verdad existe. Yo en lo personal creo que existe. Tantas historias de fantasmas, tantos testimonios de personas que han visto a sus familiares ya fallecidos manifestarse en algún momento de preocupación, de angustia, que se manifiestan para ayudarlos. Tantas historias nos dice que esto es verdad, que no puede ser mentira, que ellos no regresen, o que no haya otra vida en el más allá. Tantas historias de fantasmas, pienso yo, que así lo demuestran. Y más que darnos miedo las historias de fantasmas, nos deberían de dar ánimo, aliento, esperanza, que en algún momento de nuestras vidas, o mejor dicho, cuando nuestra vida finalice en este mundo, nos vamos a reunir, nos vamos a reencontrar con ese familiar, con ese amigo, en otro plano existencial, que en el caso de los católicos lo conocemos como el cielo, el paraíso. Depende de la religión que tú profeses, le llamarás como tú lo conozcas. O tú puedes darte cuenta, todavía hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar sobre todo esto, queridos amigos. Pero no hay prisa, o al menos yo no tengo prisa, de saber cómo es el mundo de los muertos. Bien, amigo, yo espero que este programa te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharlo. Ya sabes, si te gustó, déjame tu like, comparte en redes sociales y no te pierdas los programas siguientes. Se van a poner muy buenos, te lo aseguro. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias. Hasta luego.